Muchísimas gracias por la invitación. Yo me llamo Yayo Herrero y bueno, mi ámbito de activismo es Ecologistas en Acción y lo que quería es compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones que tienen que ver con las implicaciones que tiene para la economía y en general para el conjunto de la vida y la política, ¿no? El hecho de que vivamos en un planeta, el hecho de que seamos seres vivos y el hecho de que tengamos dependencias materiales importantes para estar vivos y vivas, ¿no? La vida de las personas, la vida humana, digamos que tiene como dos dependencias materiales esenciales. La primera es por el hecho de ser seres vivos, dependemos de lo que el planeta nos proporciona, es decir, somos parte de la naturaleza y como tal necesitamos pues de los servicios de abastecimiento y servicios de regulación que tienen los ecosistemas y que tiene nuestro planeta. ¿Qué son servicios de abastecimiento? Pues la producción de alimentos, los suelos fértiles, la regeneración, la propia fotosíntesis que hace la planta para producir alimentos y producir vida. Y servicios de regulación, pues por ejemplo es la regulación del clima, la posibilidad de regenerar el ciclo del agua, es decir, son elementos esenciales y procesos esenciales sin los cuales no se puede entender la vida humana. El segundo elemento material del que dependemos es que nacemos ya siendo radicalmente dependientes de otras personas. Es decir, gracias. Nacemos dependiendo radicalmente de otras personas. Es decir, cuando nacemos y durante nuestros primeros años de vida es imposible pensar en la supervivencia humana si no es con la cantidad grande de trabajo y de energía que nos dedica otra gente. Cuando estamos enfermos o enfermas, cuando seamos mayores y seamos también de alguna manera dependientes, luego veremos que somos radicalmente dependientes todos y todas, ¿no? Pero seamos más dependientes de los cuidados de otras personas, es decir, es imposible pensar en la vida humana y en la reproducción social si no es pensando y concibiendo que dependemos radicalmente de una cantidad ingente de horas de trabajo que nos dedica otra gente. Y en el marco de sociedades patriarcales, quien dedica esa cantidad grande de horas de trabajo son fundamentalmente las mujeres. No por esencia, no porque estemos mejor dotadas genéticamente, sino porque la división sexual del trabajo que impone de alguna manera la sociedad patriarcal hace que sean las mujeres quienes se ocupan en mayor medida de esas tareas, ¿no? Es decir, que somos seres ecodependientes e interdependientes y no se puede concebir la vida y su reproducción sin entender estas dependencias. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que nuestro planeta, del que dependemos, es un planeta que tiene límites. ¿Por qué tiene límites? Porque es un sistema cerrado. Le entra la energía del sol, disipa calor, pero no le entra ningún tipo de material procedente del exterior. Es decir, los seres humanos, igual que el resto de los seres vivos, se tienen que apañar utilizando materiales que son finitos y agotables. Esto es lo que esto es lo que solemos llamar recursos no renovables. Son estos que se extraen y no volverán a estar disponibles para otro uso humano, es decir, se reciclarán, pero en una escala en la que no es una escala a nivel humano, son necesarios muchísimos miles de años, ¿no? Y por otro lado, existen recursos que son renovables, como es el agua, como es un suelo fértil. Estos se renuevan y se regeneran, pero no lo hacen a la velocidad que determina el sistema agrourbano industrial, sino que lo hacen a la velocidad que determina la propia naturaleza, a la velocidad que la evolución ha marcado. No podemos acelerar el ciclo del agua, no podemos de alguna manera acelerar los ciclos de regeneración de un suelo, siguen su propia dinámica natural. A escala humana también tenemos límites y los límites los presenta nuestro propio cuerpo. Vivimos encarnados en cuerpos que se enferman, que envejecen y que mueren. Por tanto, también en el plano de la vida humana, de esa otra dependencia material del cuerpo, la vida tiene límites, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que, sin embargo, la economía capitalista y el sistema económico que se ha generado en las sociedades occidentales y que se ha extendido, actúa como si no existieran límites. Es un sistema que se ha construido de espaldas a la lógica de la naturaleza.
y durante un tiempo ha funcionado sin grandes problemas mientras existía un gran mundo del que era posible extraer materiales y al que era posible verter residuos, hasta que hemos empezado a topar con los límites del planeta. Pero nuestro sistema económico sigue sin enterarse, porque no tiene instrumentos para poder entenderlo, y sobre esto es sobre lo que querría que compartiéramos las reflexiones, ¿no? Como muy bien ha escrito y ha señalado José Manuel en mucha de su obra, ¿no?, hasta la revolución industrial las sociedades vivieron imitando fundamentalmente a la naturaleza. Es decir, las sociedades humanas extraían materiales cercanos, vivían fundamentalmente del producto de la fotosíntesis, es decir, se obtenían la biomasa que se generaba, se utilizaba para alimentar animales, la energía que se utilizaba era la energía del sol en sus diferentes manifestaciones o la energía de los animales, que venía también dada por la propia fotosíntesis. La economía, digamos, se articulaba en base a la diversidad de lo vivo, es decir, no existe ni un solo campesino tradicional que cultive una sola cosa. El monocultivo es un invento muy reciente. Lo que se trataba era de diversificar, digamos, las fuentes económicas para generar seguridad. El monocultivo lo que hace es sembrar grandes cantidades y grandes superficies de tierra de una sola cosa, y para asegurarte que no se te vaya la cosecha no te queda más remedio que utilizar muchísimos agrotóxicos, muchísimos pesticidas, y utilizar unas técnicas de cultivo que te permitan garantizar que una plaga no se te va a llevar todo el monocultivo, ¿no? Pues bien, hasta aquel momento las culturas eran solares, se articulaban en torno a lo cercano, se basaban en la diversidad y en el cierre de los ciclos de la naturaleza. Es decir, cada cosa que se utilizaba era objeto de un uso posterior. Todavía es muy fácil que en zonas rurales encontremos a mujeres mayores que cuando tienen los restos de las verduras dicen: deja ahí la comida de las gallinas. El concepto basura, por ejemplo, en muchas culturas africanas antropológicamente no existe. El concepto de aquello que se desecha y nunca más sirve para nada. Y es un concepto también relativamente reciente, ¿no? Aquello que se desecha y no se vuelve a utilizar. Pues bien, a partir de la revolución industrial, esto deja de funcionar así. Y deja de funcionar así fundamentalmente por la disponibilidad de energía fósil. Es decir, el uso primero del carbón, luego del petróleo, finalmente del gas, permitió que las sociedades se alejaran de estas formas de funcionamiento en lo físico mucho más cercanas a la naturaleza y pudiera agrandarse de una forma enorme la esfera material del metabolismo económico a costa de importar materiales de otros territorios, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño rodeo para recoger un poco el análisis muy brevemente de cómo se va cambiando el concepto de producción a lo largo de la historia. Yo ahí, si os interesa más, os recomiendo que vayáis a la obra de José Manuel Naredo. En el libro, por ejemplo, Raíces económicas del deterioro ambiental, lo tiene súper desarrollado y de una forma además creo yo que muy didáctica, ¿no? La primera vez que se habla de producción hablan de ello los economistas fisiócratas en Francia, en finales del XVII. Y en aquel momento la producción se concebía como aquello que podía regenerar la naturaleza con ayuda del trabajo humano. Pongo un ejemplo, ¿no? Una pepita de melón depositada en un suelo, a partir de la luz del sol, de la fotosíntesis, de los minerales que hay en el suelo, del riego y del trabajo humano que quita las malas hierbas, que cuida el cultivo y se ocupa de que éste llegue a buen término, acaba produciendo una mata en la que salen a lo mejor 5 melones. Eso era producción. Era una producción ligada fundamentalmente a la regeneración de la naturaleza. Los economistas fisiócratas decían que la producción era regenerar las riquezas renacientes sin menoscabar los bienes fondo. Es decir, regenerar de alguna manera aquello que es reproducible por la naturaleza. La llegada del paradigma de la economía clásica, por ejemplo, Marx es un economista clásico o Stuart Mill es un economista clásico, produce un cambio. Y ellos lo que hacen es darle más importancia al trabajo humano que a la producción de la naturaleza. Pero donde se produce el vuelco radical es cuando llega el paradigma de la economía neoclásica, la que tenemos hoy funcionando, ¿no? ¿Y qué hace la economía neoclásica? Pues mete varios cambios fundamentales. El primero de ellos es reducir el concepto de valor al de precio.
dice aquello que tiene valor es aquello que puede tener una expresión en lo monetario. El segundo de los elementos, es decir, que tierra y capital son siempre, tierra y trabajo son siempre sustituibles por capital. Y ese es un segundo elemento, ¿no? Claro, durante mucho tiempo podemos entender que la gente haya pensado esto. Pensemos, por ejemplo, en los invernaderos de Almería. Yo no sé si alguno o alguna conocéis la zona. Claro, la zona de Almería del campo de Dalías era un desierto auténtico. Yo la conocí antes de que hubiera invernaderos y allí vivían unas cuantas familias que tenían rebaños de cabras y las cabras básicamente se alimentaban chupando las piedras porque allí no había ni un matojo, ¿no? ¿Y cuál es el milagro del invernadero de Almería? Pues que de repente algunas empresas en su comienzo fueron fundamentalmente holandesas y belgas, inyectan capital, montan los invernaderos con plástico, extraen agua fósil o agua subterránea del subsuelo, traen semillas especialmente adaptadas que se producían en aquel momento fundamentalmente en Holanda. Se incorpora, digamos, en aquel suelo que no tenía ningún sustrato nutricio para las plantas, se traen productos pesticidas, fertilizantes de otros lugares. En gran medida, por ejemplo, los fosfatos se traen de Argelia o del Sáhara, y detrás de la extracción de fosfatos del Sáhara anda una buena parte de la explicación de por qué ningún gobierno de ningún color del Estado español se ha metido en ningún momento a denunciar las vulneraciones de los derechos humanos que hay en el Sáhara, ¿no? Es decir, todo esto se trae de fuera. Y lo que se hace además, en principio empezaron trabajándolo personas de la zona, y cuando llegó el momento en el que la renta per cápita pasó de ser la más baja que había en el Estado español a ser de las más altas, ya no querían trabajar en el invernadero porque es durísima en las condiciones, y empezaron a incorporar mano de obra sin papeles, vulnerable, explotada, fundamentalmente del norte de África y después del este de Europa, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, en la zona de la Fresa de Huelva, en la zona de invernadero, vamos, hace 2 años yo he visto mujeres de los países del este trabajando con un pañal puesto porque no quieren ni parar para hacer pis, porque trabajan a destajo. Es decir, detrás de ese concepto de producción que le da valor al precio del kilo de tomates en el mercado, se esconde una extracción de materiales de otros lugares, se esconde el plástico, se esconde el trabajo semiesclavo, se esconden un montón de cosas que no están reflejadas como resta en ningún sitio, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Si yo le doy valor y le llamo producción al precio de lo que yo vendo en el mercado, y en ningún sitio ni cuento ni resto todos los deterioros que acompañan, la extracción de materiales agotables, el uso de recursos contaminantes, la generación de residuos y la mano de obra semiesclava o esclava del todo, pues lo que deseo es que esa producción, esa llamada producción, crezca al máximo posible, ignorando que detrás de su crecimiento crecen todos los daños colaterales. Lo que le sucede a la economía convencional es que no tiene ningún tipo de instrumento para medir todo aquello que se deteriora a la vez que crece lo que llamamos producción, ¿no? Y se ha producido una ruptura, un corte radical de los vínculos de la economía con los recursos naturales, con el mundo biogeofísico, ¿no? Con la naturaleza que lo sustenta. Así nos encontramos, por ejemplo, es súper conocida ya la crítica que hacemos al Producto Interior Bruto como indicador de riqueza. Pero es que en el caso de la naturaleza nos encontramos que el Producto Interior Bruto no solamente es que no cuente cosas esenciales, no solamente es que no incorpore el valor de elementos, procesos naturales o procesos vitales que son imprescindibles para que la vida exista, sino que lleva a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Y, por ejemplo, un río contaminado vale más y genera más crecimiento económico que un río limpio, porque hay que gastar para descontaminarlo, ¿no? El Prestige hizo subir el Producto Interior Bruto. Nos encontramos, por ejemplo, con que la salud no suma en el Producto Interior Bruto, pero el negocio de la industria farmacéutica es que compremos medicamentos. Es decir, el indicador de riqueza
no es que estemos sanos o sanas, sino que consumamos productos que se consumen cuando se está enfermo o enferma. En La Paz, por ejemplo, no contabiliza como riqueza en ningún sitio, pero la guerra es un supernegocio, ¿no? Entonces, el gran problema que encontramos desde el punto de vista de relacionar el proceso económico con el mantenimiento de la vida es que la producción se ha convertido en una categoría que no está ligada al mantenimiento de la vida. Podemos llamar producción aquello que la destruye. Nuestro sistema económico no tiene ningún tipo de instrumento que nos permita distinguir entre la naturaleza de la producción. Y da lo mismo producir cebollas que producir bombas mientras generen beneficios. Ese es un gran problema que tenemos, ¿no? En palabras de Jorge Rietzmann, que es un poeta, dice que nuestro sistema económico no tiene instrumentos para distinguir entre aquello que nos acaricia y lo que nos aplasta. No tiene ninguna manera de poder distinguir sobre la naturaleza de la producción, ¿no? Funcionar de esta manera nos ha llevado a lo que llamamos la crisis global, que vamos a tratar de profundizarla, de perfilarla muy brevemente. Yo no voy a entrar en la parte de crisis económica financiera porque entiendo que aquí la tenéis súper trabajada, ¿no? Quería centrarme un poquito más en una crisis estructural que además en este momento precisamente de crisis económica y financiera queda totalmente oculta, pero sin embargo está detrás, desde luego, de los elementos básicos que han llevado a la crisis y de sus posibles salidas, el entenderla en condiciones, ¿no? En el plano ecológico quería señalar como dos elementos centrales de la crisis. El primero de ellos es la crisis energética, ¿no? Hemos llegado a un momento que algunos especialistas llaman el pico del petróleo. El pico del petróleo es el momento en el que se han extraído la mitad de las reservas existentes y, por tanto, a partir de ese momento, cada vez la extracción va a ir declinando. Entidades poco sospechosas de ecologistas radicales, como es la Agencia Internacional de la Energía, señalan que el pico del petróleo convencional se alcanzó en 2006 y que desde ese momento cada año se extrae un 6% menos, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, hay que decir además que el petróleo que primero se ha extraído es el petróleo que era más fácil de extraer y de mayor calidad. Por ejemplo, el petróleo que se extraía en Texas a comienzos del siglo XX tenía lo que se llama una tasa de retorno de 120. La tasa de retorno es, digamos, lo que yo obtengo en función de lo que invierto. Para extraer ese petróleo, yo invertía un barril de petróleo y obtenía 120. Por eso 120 es la tasa de retorno, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la tasa de retorno del petróleo que se extraía en el Golfo de México cuando fue el vertido de la BP es una tasa de retorno que ya está entre 20 y 25. Es decir, es lógico. Yo tengo que montar una plataforma que flota en el mar, profundizar 1200 metros hasta el suelo marino, ahí practicar otro agujero de unos 2000 metros para poder extraer el petróleo y viene más mezclado. Luego, obviamente, el proceso es mucho menos rentable energéticamente, ¿no? El petróleo, por ejemplo, que Repsol ha celebrado tanto encontrar en la Patagonia hace muy poquito, tiene unas tasas de retorno calculadas entre 1 y 3, porque está absolutamente desperdigado y poder extraerlo requiere una inversión de energía brutal. Es decir, invierto 1 y obtengo entre 1 y 3. Claro, no hace falta ser un lince para entender la consecuencia que esto tiene, porque vivimos en un mundo que podría decirse que come petróleo. La producción industrial de alimentos es radicalmente dependiente del petróleo. Estos grandes monocultivos que os decía de soja o de palma aceitera se siembra en muchos casos con avionetas, se recoge con unas maquinorras mucho más grandes que este kiosco y además se produce muy lejos de donde se consume. Todo eso requiere transporte motorizado, petróleo, combustible fósil, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, en la que no se produce nada que sirva para comer ni sirva para resolver, digamos, necesidades físicas, pues pensemos en lo que es ahora Madrid. Es que su área de influencia ahora mismo recoge Valladolid, coge Cuenca, coge Toledo. Hay gente que va y viene todos los días a trabajar. Eso es posible mantener este nivel de grandes urbes porque existe la energía fósil, barata, ¿no? Disponemos de energías renovables, como son la energía solar, la energía eólica,
La energía eólica, para que os hagáis una idea, tiene una tasa de retorno de entre 20 y 25. La energía solar está entre 10 y 15. Estas energías son válidas y hay que desarrollarlas a tope para poder de alguna manera darle la vuelta al modelo energético, pero no van a poder dar solución a los niveles de consumo que tenemos hoy día, y menos en el marco de sociedades que pretendan seguir creciendo físicamente. Es inviable. Se reflota el discurso de la nuclear. La nuclear tiene varios problemas, ¿no? Los más conocidos, no voy a entrar en ellos, que son pues el que se produce, se genera en centrales potencialmente peligrosas, como como vimos en el caso de Fukushima, o que genere residuos que seguirán siendo peligrosos y haya que seguir gastando dinero y gestionando durante miles de años, ¿no? Pero el problema fundamental que tiene, mucho menos trabajado, es que la energía nuclear es dependiente del uranio, otro recurso no renovable, que tiene su propio pico. El pico del uranio se calcula aproximadamente para dentro de 35 o 40 años al ritmo de consumo actual. Si de repente se empezaran a crear centrales nucleares a mogollón en montones de sitios, ese periodo se acortaría mucho, es decir, que estaríamos dejando el planeta sembrado de residuos peligrosos y creando instalaciones peligrosísimas para poderlas mantener solamente alguna década. Es decir, que no es una solución el tema de la energía nuclear. Los agrocarburantes. Los agrocarburantes, mal llamados biocombustibles, son cultivos energéticos que se están produciendo fundamentalmente en terceros países, Colombia, el sudeste asiático, bastante Argentina, por ejemplo, se siembra palma aceitera o se siembra soja, y con estos cultivos energéticos se produce agrocarburante, ¿no? Para que nos hagamos una idea de escala, si quisiéramos abastecer la mitad del parque de automóviles del Estado español con agrocarburantes, tendríamos que sembrar toda Francia y exterminar previamente a los franceses para que no consumieran nada. Claro, lo digo porque las escalas físicas de lo que hace falta para mantener esto es importante tenerlas en la cabeza para ver hasta qué punto de vista son absolutamente inviables como propuestas. Y son inviables fundamentalmente porque además son muy injustas. Es decir, ahora mismo se está ocupando una buena parte de los territorios de los países del sur para intentar sembrar agrocarburantes que son fundamentalmente consumidos en algunos países del norte, ¿no? Entonces estamos a ese nivel. Bueno, el tema de la crisis energética yo creo que pone de manifiesto de una forma radical la necesidad de reducir la esfera material de la economía. Pero además es que no es una opción, es que va a venir dado por los propios límites del planeta. Es decir, va a venir impuesta, vamos a tenerla que reducir sí o sí. Y ya está sucediendo, ¿no? Muchas de las guerras por los recursos que nos encontramos están detrás del acaparamiento de recursos. Y hay dos vías para reducirlo. Una es la vía de lo que algunos denominan el ecofascismo, es decir, que cada vez menos personas y en función de juegos de poder se vayan quedando con los recursos físicos que existen en el planeta. Y la otra es hacer un cambio en el modelo económico, en su parte biofísica, que de alguna manera tenga como ejes centrales criterios de justicia y de reparto de la riqueza. Y no hay otra. Son, digamos, como las dos vías que existen, ¿no? Decía, un segundo elemento de la crisis ecológica sería un poco lo que se llama cambio global, uno de cuyos elementos más conocidos es el del cambio climático, pero vamos, lo que viene a ser, de una forma así resumida y dicho en un lenguaje muy vulgar, es que la actividad humana lo que está haciendo es cambiar, modificar la dinámica de la naturaleza, cambiar las reglas del juego que organiza todo lo vivo. Y de alguna manera el gran problema es que la especie humana, que es una especie obviamente que vive en este planeta y depende de las dinámicas de este planeta, no ha existido siempre. Es decir, los seres humanos existimos y nos hemos podido expandir porque vivimos en estas condiciones de temperatura, porque hemos coevolucionado con un montón de plantas como el trigo, el maíz, la avena, la cebada, porque hemos coevolucionado con cerdos, ovejas y gallinas de los que dependemos, y somos seres muy ecodependientes que han coevolucionado con muchas otras especies. Alterar radicalmente estas condiciones en un entorno que se autoorganiza, como es la naturaleza,
nos aboca al riesgo de que podamos evolucionar a unas condiciones simplemente menos favorables para la existencia de los seres humanos. Y ese es el gran riesgo que tenemos ante lo que se llama cambio global, ¿no? Algunas personas, como Ramón Fernández Durán, dicen que habría que cambiarle el nombre a la era geológica y pasar de llamarla Holoceno, que es la era a la que vivimos ahora mismo, a denominarla Antropoceno, porque es la especie humana la que se ha convertido en la mayor ingeniera de sistemas, ¿no? La crisis, digamos, ecológica se plasma también y tiene también un efecto importante en el plano social, ¿no? No voy a entrar en las desigualdades que existen en el norte y el sur, y dentro del norte y dentro del sur, en términos de renta, sino en las desigualdades físicas. Hay un indicador, que es la huella ecológica, que marca un poco la superficie de territorio que una persona, un pueblo o un Estado necesita para satisfacer su estilo de vida, ¿no? Pues bien, si todas las personas del planeta consumieran como la media de una persona del Estado español, harían falta más de 3 planetas. Como la media de una persona noruega, harían falta 4 planetas. Digo el ejemplo de Noruega porque como tienen fama de ser muy sostenibles, pues veamos un poco que la sostenibilidad a veces se mide en las prácticas dentro de tus propios territorios sin entender que tu vida depende de todo lo que viene de fuera, ¿no? Como la media de una persona de los Estados Unidos, pues según las fuentes, entre 5 y 7 planetas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que personas que se preocupen por la justicia, lo primero que tienen que asumir es que la única forma de que en el resto del mundo la gente pueda llegar a los niveles mínimos de acceso a recursos que les posibiliten seguir vivas es reducir radicalmente la esfera material en los países que sobreconsumen. Ahora mismo, si se cerraran las fronteras en los países ricos, como se cierran a las personas, a las materias primas, nos encontraríamos con que es imposible reproducir el sistema económico. Pensemos en el centro de Europa, que son superficies totalmente alicatadas, o sea, y asfaltadas, y sin embargo tienen unas densidades de población altísimas. ¿De dónde viene toda la alimentación? ¿De dónde viene toda la energía? ¿De dónde viene lo que se viste? Pues de terceros países, de otros territorios, ¿no? Por eso el mundo se ha polarizado entre unas áreas que atraen mano de obra, capital y materias primas baratas y otras áreas que hacen justamente lo contrario. Es decir, por tanto, desarrollo y subdesarrollo no es más que lo mismo dependiendo de dónde te haya tocado estar, ¿no? Y ese es otro de los mitos, junto con el de la producción y el del crecimiento, que alimentan y sostienen este modelo. En el plano del cuerpo humano hablábamos también, bueno, y creo que ha estado por aquí Amaya, me imagino que trabajaríais con ella el tema de la crisis de los cuidados de una forma profunda, ¿no? Pero es importante tenerlo muy en cuenta, porque además ahora mismo con esta crisis lo estamos viendo de una forma clara. Cuando se recorta en lo social, se recorta en la ley de dependencia, se recorta en sanidad, se recorta en educación, se recorta en cosas que son imprescindibles para mantener la vida. ¿Dónde cae todo eso que no se puede dejar de hacer? Pues cae en el ámbito privado de los hogares. Es decir, estamos viendo cómo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde lo que ha bajado ha sido fundamentalmente, lo que ha aumentado ha sido fundamentalmente inicialmente el paro masculino debido a la construcción. Sin embargo, la última encuesta de usos del tiempo muestra de forma clara cómo el ritmo de trabajo de las mujeres dedicadas a las tareas domésticas, o sea, el ritmo de trabajo de tareas domésticas de mujeres ha crecido enormemente. Es decir, los hombres están en casa, pero sin embargo las mujeres trabajan más. O sea, viene a ser la idea esta de que cuando un hombre se queda parado es que se queda parado del todo, ¿no? Y sin embargo aumenta la cantidad de trabajo de las mujeres dentro de casa. Digamos que el lugar en el que se están ajustando las tensiones y los recortes es el mundo privado de los hogares. Amaya suele decir, y a mí me parece como muy gráfico, ¿no?, que mientras que se colectivizan los riesgos del capital, sin embargo se privatizan y se meten en la casa los riesgos para la vida, ¿no? Es otro elemento de expolio que está realizando el capital en las casas, ¿no? Por tanto, nos encontramos ahora mismo con un problema grande porque por una parte nos encontramos con que si el sistema tal cual está crece, devasta y topa con los límites del planeta, pero cuando el sistema entra en recesión, lo que nos encontramos es de repente con millones de personas paradas,
con un ataque a lo público y a lo común brutal y con una situación de empeoramiento de la calidad de vida de las personas muy grandes, ¿no? Es decir, si crece mal y si no crece también. Por tanto, la solución, en mi opinión, tiene que estar mirando desde otro lado totalmente distinto, ¿no? Y ahí es donde me parece que las visiones heterodoxas sobre la economía, como la economía ecológica y la economía feminista, proporcionan elementos de reflexión y algunos instrumentos para el cambio que desde luego no son los únicos. Toda la economía crítica y la economía política, que ha desarrollado montones de cosas, no son los únicos, pero son imprescindibles, ¿no? ¿Qué es lo que dice la economía feminista? Dice, para reorientar el sistema económico tenemos que pensar en cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para todos y todas, cuáles son las producciones necesarias para satisfacer esas necesidades y cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Y si preguntamos en ese orden, podemos encontrar orientaciones para ver por dónde darle la vuelta al sistema, porque no todos los trabajos son socialmente necesarios y muchos trabajos son socialmente indeseables. Y ahora mismo es un problema decirlo con el momento de paro que tenemos, pero si queremos reorientar el conjunto del sistema económico y el sistema político, tenemos que darnos cuenta que no basta apostar por cualquier actividad, por cualquier producción que genere algunos puestos de trabajo, ¿no? Es decir, hay puestos de trabajo ligados a la especulación, puestos de trabajo ligados a la destrucción del territorio, que no es un tema estético, es que es aquello de lo que dependemos. Hay puestos de trabajo ligados a la falta de calidad de vida que tienen de alguna manera que ser reconvertidos, aunque las personas que sí sean deseables y haya que proteger públicamente sean las que están trabajando en esos sectores. Pero los sectores deben ir desapareciendo. O sea, no tiene ningún sentido seguir fabricando coches a mogollón. No tiene ningún sentido. Sin embargo, las personas que trabajan en el sector del automóvil sí que tienen derecho a ser protegidas públicamente y a que su sector se vaya reconvirtiendo. Y os pongo un ejemplo. Un sindicato vasco pequeño, SK, reaccionaba hace muy poquito ante la noticia de Volkswagen de que va a reducir la fabricación de coches en la planta de Pamplona, ¿no? Van a pasar de 350.000 coches a 300.000. Y Volkswagen planteaba que esa reducción de 50.000 coches implicaba despedir a 790 obreros que estaban trabajando en la fábrica y que eran eventuales, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho SK? Pues plantear una alternativa, es decir, reduzcamos y eliminemos primero los turnos insalubres, todos los turnos nocturnos, del fin de semana, bajemos de alguna manera la jornada laboral y repartámosla, y celebremos la reducción de 50.000 coches como una cosa buena para el conjunto de la sociedad, ¿no? ¿De dónde tiene que salir el dinero de esa reducción de jornada? De los beneficios de Volkswagen. Lo que no es razonable es que se esté comiendo toda la gente los resultados de esta crisis y mientras tanto las empresas pretendan seguir teniendo el mismo marco de beneficios que tenían hace unos años, ¿no? A mí me parece que un sindicato se atreva a decir eso, primero es muy esperanzador y segundo nos alienta y nos proporciona otras vías de diálogo, desde luego al movimiento ecologista con el movimiento sindical, que yo creo que son bastante interesantes, ¿no? Quería señalar solamente algunas falsas salidas, en mi opinión, que se han estado poniendo encima de la mesa. En primer lugar, la contradicción está tan grande que se llama desarrollo sostenible y que le da el término sostenible a cualquier cosa. O sea, si nos metemos en la web podemos encontrar que hay hasta balas sostenibles, que son balas que matan muy bien, pero que no contaminan con plomo. Entonces, el adjetivo sostenible se le aplica absolutamente a todo. Este modelo de desarrollo basado en una extracción creciente y en una generación de residuos crecientes nunca puede ser sostenible. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, que es un término muy difuso, muy utilizado también y muy corrompido, hablamos de otra cosa distinta, ¿no? En segundo lugar, a mí me preocupan especialmente algunas propuestas de corte neo-keynesiano que se hacen desde la izquierda. Me preocupan especialmente porque estando absolutamente bien intencionadas y yendo a
yendo a replantear, reflotar, digamos, un determinado modelo productivo con criterios de justicia, en mi opinión, ignoran todo el asunto de los límites del planeta. Es decir, podemos estar haciendo propuestas que no vayan a ser viables porque no existan recursos para ellos, o que no sean deseables porque funcionan en el corto plazo, pero en el largo destruyen más de lo que aportan. Creo que es muy importante el diálogo de la economía ecológica con este marco de propuestas de compañeros y compañeras para poder orientar por líneas que vayan a ser viables, ¿no? Y no meternos en propuestas o en apostar y correr detrás de desarrollar un modelo productivo que, aunque se pretenda que tenga un criterio más justo de reparto, no vaya a ser o viable o vaya a ser más destructivo a la larga, ¿no? Cuando hablamos también de la tecnología, a veces caemos en una fe tecnológica y en un optimismo tecnológico que yo creo que hay que colocar en su justo sitio, ¿no? La tecnoeficiencia es, desde luego, condición necesaria para darle la vuelta al sistema, pero no es condición suficiente. Y eso lo vemos con lo que ha pasado últimamente. Cualquier coche ahora mismo, incluso aunque no sea de los mal llamados coches ecológicos, consume mucha menos energía que un coche hace 30 años, seguro. Cualquier teléfono móvil requiere menos materiales y menos energía que un teléfono móvil hace 20 años, seguro también. Pero el problema que tenemos es que el ahorro que se ha conseguido por cada unidad de producto te lo comes por el aumento de la escala. Es decir, se ha multiplicado de tal manera el número de coches o el número de móviles que al final el ahorro que conseguías con la tecnoeficiencia te lo comes. Eso se llama el efecto rebote. En economía ecológica se suele denominar el efecto rebote, o también en economía se hablaba de la paradoja de Gibbons, ¿no? Por tanto, la tecnociencia, digamos la ecoeficiencia, es condición necesaria, pero tiene que ir acompañada con políticas de gestión de la demanda. Es decir, que gestionen cuánto se puede demandar, cuánto existe para poder repartir, ¿no? Porque además, en un mundo con recursos limitados, tenemos que pensar muy bien en qué usamos esos recursos. No todas las necesidades son igualmente legítimas, ¿no? Y tenemos que ver cuáles son necesidades y cuáles privilegios. Y os pongo algún ejemplo. ¿Sería viable que todas las personas del planeta tuvieran coche privado? Físicamente no es viable. Luego, tener coche privado no lo tenemos que analizar como un derecho, sino como un privilegio, pero en cosas mucho más básicas. ¿Sería viable que toda la población del planeta comiera carne 4 días a la semana? Pues es que no hay territorio para alimentar vacas, ovejas y cerdos para dar de comer a toda la población del planeta 4 días a la semana. Por tanto, un consumo excesivo de carne no es un derecho, sino un privilegio, ¿no? Y en este marco nos tenemos un poco que mover, creo yo. ¿Por dónde van un poco las propuestas que se hacen desde el entorno de la economía, desde el entorno del ecologismo y desde el entorno del feminismo, ¿no? Pues en primer lugar, en lo económico, que es algo que se lleva reclamando desde la economía ecológica hace mucho tiempo, tenemos que pensar en la reformulación del sistema de contabilidad nacional. Es decir, las cosas no se pueden contar solamente en euros, y hace falta que incorporemos otro tipo de indicadores, tipo la huella ecológica, el requerimiento total de materiales, cuánto nos apropiamos de la producción primaria neta, el tiempo de trabajo. Es decir, un sistema multicriterio que de alguna manera permita medir todos los elementos de la economía, no solamente los monetarios. En segundo lugar, nos tenemos que hacer la idea de que tenemos que aprender a vivir bien con menos. Y ahí desmarcarnos mucho, por ejemplo, al movimiento ecologista. Cuando Rajoy sale hablando de austeridad, es que nos repatea. Porque claro, nosotros llevamos trabajando el tema del principio de suficiencia desde hace un montón de tiempo, y ahora cuando Rajoy habla de austeridad, claro, a lo que Rajoy le llama austeridad, que es al expolio de lo común para ponerlo al servicio del capital, no es a lo que el ecologismo llama austeridad. El ecologismo le llama austeridad a vivir conscientes de que el planeta tiene límites y de que tenemos que repartir los recursos, ¿no? Ese elemento de aprender a vivir bien con menos en la esfera de lo material es muy importante para poder caminar hacia sociedades de justicia.
Otro elemento central nos parece, y en esto coincidimos con la economía política desde hace mucho tiempo, es el reparto radical y justo de la riqueza. O sea, si el planeta tiene recursos finitos y limitados, la única manera de poder caminar a la justicia, hacia la justicia, es repartir y distribuir con justicia esos recursos. Y ahí hablamos de medidas, desde luego, fiscales, de rentas mínimas, también, ¿por qué no?, de rentas máximas, y sobre todo de abrir un debate central, olvidado, que es un tabú, que es el debate sobre la propiedad. Y no hablo de la propiedad del taller en el que trabajas o de la propiedad de la casa en la que vives, hablo de la propiedad. Y aquellas personas que sobreacumulan y tienen una propiedad exagerada, lo hacen a costa de que otros no puedan tener lo mínimo que necesitan. Y por tanto la propiedad tiene que ser un debate social que esté encima de la mesa y al que le podamos meter mano. Un debate olvidado desde hace muchísimo tiempo, porque digamos que en nuestros sistemas democráticos la principal garantía de libertad es el derecho a la propiedad, ¿no? Pero yo creo que es un debate importante poner encima de la mesa. Darle una vuelta a todo el concepto de trabajo, es decir, para que incluya no solamente el trabajo remunerado, sino también aquellos trabajos no remunerados que son imprescindibles para que la vida se mantenga, y repartirlos todos. Es decir, el cuidado de la vida humana no puede ser responsabilidad solamente de las mujeres, es responsabilidad de mujeres y hombres, y los estados se tienen que hacer cargo de él. Para esto los servicios públicos son absolutamente esenciales, ¿no? Todo lo que se saca de servicios públicos cae de lleno en el ámbito del hogar. Y es que el tema del cuidado, que a veces se mistifica un montón y se plantea como algo muy bonito y precioso, muchas veces no es así. Es decir, bañar a un niño o una niña cuando tienes ganas puede ser muy bonito, pero cuidar a un anciano con Alzheimer que no retiene los esfínteres no le gusta a nadie, y es un trabajo durísimo y penoso. Y como trabajo duro y penoso que es, hay que repartirlo. Es decir, y se tiene que hacer cargo el conjunto de la sociedad de esa tarea, ¿no? Tenemos también en cuenta que las reglas que posibilitan el expolio de otros territorios son las reglas de la OMC, las reglas de la Unión Europea, las reglas del Fondo Monetario Internacional. Es decir, por eso el combatir todos esos elementos son también elementos esenciales para darle la vuelta a lo que tenemos, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con la banca, que yo no me voy a extender porque está súper trabajado por el 15M, ¿no? Es otro tema central. O sea, hay una serie de medidas, digamos, en la esfera más política, y luego, por otro lado, para mí es muy importante mimar y proteger las pequeñas experiencias, o algunas ya no tan pequeñas, que se están dando en el mundo de los movimientos sociales, ¿no? En el ámbito de la producción, cuando hablamos de producción agroecológica, la expansión que han tenido los grupos de consumo agroecológico y autoorganizados, que ya se cuentan las personas en el Estado, decenas de miles de personas integradas en ellos. Elementos de banca ética, como es, por ejemplo, COP57, una iniciativa que el año pasado prestó ya dinero por valor de 10 millones de euros. Ya no son iniciativas tan pequeñas, ¿no?, que las hay. En general, todo el cooperativismo en el mundo de las cooperativas del trabajo asociado. Es decir, el mercado social, por ejemplo, que se está constituyendo ahora mismo en Madrid, o las cooperativas integrales como las que hay en Cataluña o las que hay en el País Vasco. Es decir, montones de iniciativas que todavía pueden ser consideradas que tienen una escala pequeña, pero que no lo son tanto, y que por otro lado son verdaderos laboratorios de experiencias para ver cómo darle la vuelta a la situación. O sea, tengamos en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo que construir ese estado de bienestar, lo que se hizo fue imitar pequeñas experiencias que el movimiento obrero llevaba llevando a cabo desde hacía mucho tiempo. Las cajas de resistencia o los mecanismos de solidaridad del movimiento obrero fueron los que inspiraron el sistema público de pensiones, o fueron los que inspiraron el sistema de protección ante el desempleo. Es decir, que todas esas iniciativas son construcción de una alternativa que nos sirve para lo pequeño, pero que además puede servir para lo grande también, ¿no?, para reorientar el sistema, ¿no? Yo no me quiero extender mucho más. Quería plantear que en mi opinión hay propuesta elaboradísima en todos los ámbitos, en la producción, en el reparto de riqueza, en modelos de trabajo,
O sea, que hay propuesta elaborada por la economía feminista, por la economía política, por la izquierda histórica, por el movimiento anarquista. O sea, propuesta existe mucha, y lo que nos falta es poder para conseguir imponerla. Es decir, lo que nos falta es construir poder político que pueda confrontar el sistema y pueda imponer estos cambios, ¿no? En este sentido, yo creo que para los movimientos sociales como en el que yo estoy, el 15M fue una verdadera cura de humildad, ¿no? Porque vivíamos un poco con la idea de que la gente no se preocupaba por nada, que éramos poquísimos, y cuando tuvimos que ir corriendo detrás de una movilización que nos superaba, fue muy esperanzador y ha sido verdaderamente un respiro, ¿no? Hay un filósofo, Santiago Alba, que dice que el 15M es como si al gran tumor le hubiera nacido un bultito de salud, le estuviera naciendo un cuerpo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo es muy importante el tejer esas alianzas, el tejer ese poder colectivo que tantas veces cuesta tanto, porque con cada pequeña diferencia todo se fracciona y se divide, ¿no? Porque si no somos capaces de sumar una gran mayoría que imponga estos cambios y que los imponga en esta línea, en mi opinión, si no, a lo que vamos dirigidos es hacia el ecofascismo, ¿no? Y el futuro puede ser muy complicado. Pues nada, muchísimas gracias y ya está. Bueno, muchísimas gracias, Yayo. Ahora hacemos, como siempre, un turno de debate. Entonces, quien quiera intervenir, les has dejado sin palabras. A ver. Yo hago una pregunta. En tu opinión, los derechos humanos, con todas sus generaciones, derechos que están ahí escritos, pero que en ningún caso están siendo cumplidos, ¿no? En ellos, se introducen una serie de criterios, digamos más bien positivos, pero también aparecen otros temas como el de la propiedad privada, ¿no? Como algo santo y ante lo que postrarse, ¿no? ¿En qué medida estos derechos pueden servir de base para imponer realmente un marco normativo a seguir en todo el mundo? ¿Vale? ¿Qué derechos son legítimos? ¿Qué medidas son legítimos? ¿No son legítimos? ¿Se podrían usar? ¿Hay que hacer un cambio radical de ese planteamiento? A ver, en mi opinión, yo creo que los derechos humanos tienen que ser universales y a mí me parece una gran conquista. Lo que creo es que hay algunos que tienen que ser reformulados. Yo desde luego el derecho a la propiedad, concebida tal cual está concebida ahora mismo la propiedad, me parece una atrocidad en el momento en el que estamos. Es decir, que yo, por ejemplo, creo que moviéndonos, lo que decía antes, ¿no? En un mundo de recursos limitados, no podemos confiar, como se confía algunas veces de una forma muy ingenua, creo yo, en el tema de la autosimplicidad voluntaria. Es decir, Botín no quiere ser voluntariamente simple, y a quien no quiere ser voluntariamente simple, pues hay que quitárselo. O sea, hay que buscar de alguna manera cómo hacerlo, pero la propiedad no puede ser un derecho si se construye a costa de que otra gente no tenga lo mínimo, ¿no? Y yo creo que en el tema de los derechos humanos poco a poco se va incorporando también algunos elementos de reflexión que yo creo que son importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo en América Latina en algunos países de incorporar también derechos colectivos y también el marcar algunos derechos de acceso a recursos básicos, ¿no? A mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención cuando se reformuló la Constitución, así con nocturnidad y alevosía, este verano, y se marcó lo del tema del déficit, ¿no? Y yo pensaba, ¿y el déficit ecológico? O sea, ¿es razonable que un Estado pueda superar como le dé la gana las capacidades de sus propios territorios y que eso
impunemente se extraiga de otros territorios donde se masacra y se expulsa a la gente de los lugares en donde vive para sostener los ritmos de consumo, ¿no? Es decir, que a mí me parece que los derechos humanos son importantísimos, pero sí que creo que hay todo un debate también detrás para ver qué es lo que es necesario garantizar y sostener, ¿no? Hola. Yo siempre que viene un experto pregunto por el tema de en qué punto estamos ahora, el punto de no retorno, en el que va a haber una hecatombe de población y demás. Y entonces quería saber tu opinión acerca de cómo estamos ecológicamente con recursos y demás. Yo hace poco estuve en una charlita y hubo una persona que tuvo un término que a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Y decía que vivíamos un momento de enchungamiento del mundo radical, ¿no? Yo creo que la cosa está chunga, sinceramente, en el plano ecológico, ¿no? Decían, hay ya algunos recursos básicos minerales que estamos alcanzando los picos de producción, o sea, de extracción, digamos. Y luego además se estima, en la última evaluación de los ecosistemas del milenio, la que se hizo a nivel mundial, estimaba que aproximadamente las 2/3 partes de los servicios que presta el planeta se están deteriorando ya. En ese momento la evaluación de los ecosistemas del milenio planteaba que de seguir por la misma vía, dentro de muy poco sería imposible garantizar el poder llegar a sostener la vida de todas las personas que había. Es decir, yo creo que es un momento complicado, ¿no? Tengamos en cuenta que la naturaleza además tiene unos criterios de organización que no son lineales. Es decir, dentro de lo natural, digamos, de los procesos de la naturaleza, el equilibrio del planeta, que es un equilibrio dinámico, como todos los equilibrios de lo vivo, se mantiene con dos tipos de mecanismos, esencialmente. Vamos, con un tipo de mecanismo que se llama, bueno, igual es un rollo lo que os estoy contando, pero se llama realimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se empieza a alejar el sistema del equilibrio, hay mecanismos que operan volviendo a construir ese equilibrio. Os pongo un ejemplo, ¿no? Cuando de repente empiezan a quemarse mucho petróleo por el transporte motorizado y tal, y se empieza a alterar la composición de la atmósfera con el cambio climático, pues la naturaleza lo que hizo, de alguna manera, fue absorber parte del CO2 que sobraba en los océanos para eliminar esa composición en la atmósfera y mantener el equilibrio. Claro, cuando las perturbaciones son muy grandes, esos sistemas de reequilibrio dejan de funcionar y empiezan a funcionar otros que se llaman de realimentación positiva, que lo que hacen es todo lo contrario, alejar el sistema del equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en el mismo ejemplo del cambio climático, cuando se empiezan a derretir las capitas del suelo heladas de la tundra y de la taiga, las capas de permafrost, lo que hace es liberar una cantidad grande de gas metano que está contenido en esos suelos. Por tanto, al empezar a disminuir eso, el gas metano sale a la atmósfera y se dispara, es un gas también de efecto invernadero más poderoso que el CO2, y se dispara el efecto del cambio climático. Entonces ahí se entra en una espiral que todavía acrecienta más el desequilibrio, ¿no? Pues ahora en muchos de los servicios que presta el planeta estamos en esa situación de realimentación positiva, ¿no? Y con una gran cantidad de población del planeta. Entonces hay que estar muy atentos también un poco a los discursos, porque hace 3 semanas Aznar y Brufau organizaron un foro sobre la sostenibilidad, y Aznar, que fue, os recuerdo, uno de los mayores negacionistas sobre el cambio climático, trabaja ahora en una agencia que busca cómo adaptarse al cambio climático, ahora ya se lo cree. Y Aznar, ¿cuál era su discurso? Decía, no podemos hablar de mitigar el cambio climático, tenemos que hablar de adaptarnos a él. Y cuando hablamos de adaptación, hay 2 principales problemas. Uno es el exceso de población y otro es el agotamiento de los recursos. O sea, imaginaos en boca de un fascista de qué se está hablando cuando se habla de exceso de población y de agotamiento de recursos. O sea, por tanto, es un momento complicado en el cual incluso algunos elementos van a tomar el discurso del agotamiento de los recursos y el del exceso de población para justificar políticas absolutamente atroces, ¿no? O sea, que el momento es decir, yo creo que si no somos capaces de virar el rumbo,
sí que vamos a un colapso ecológico, lo cual significará pues que si no somos capaces de revertir la situación de poder que se da ahora mismo, pues que menos personas que tengan más poder, más armas y más recursos materiales, ¿no?, sean las que vayan manteniendo pequeñas esferas de vida razonable a costa de un aislamiento o de una exclusión cada vez mayor de gente del planeta, ¿no? Bueno, a ver, porque con lo que acabas de decir me has cambiado un poco lo que iba a decir. Bueno, sobre la propiedad privada me parece un tema muy importante, eso es lo primero. Y creo que, por ejemplo, una posibilidad, pues, no sé, sería siempre que todo el mundo pues tenga una casa donde vivir y a lo mejor un pequeño huerto donde tener un poco de comida y tal, eso ya sería tu propiedad privada. Todo lo que a lo mejor pase de eso es sobre acumulación y tal, no sé. Luego sobre los recursos, el que ya hemos pasado parece ser el pico del petróleo, que estamos en el pico del uranio, aproximándonos a él y tal. Yo no sé, iba a decir que tal vez me parecía como una posibilidad de mejorar, no de empeorar, pero claro, con lo del ecofascismo, lo que acabas de decir ahora con Aznar, que bueno, nada, me aterroriza. Entonces, bueno, no sé cuáles son las posibilidades. Está la propuesta del autoconsumo, del tener cada uno su energía fotovoltaica y todas estas cosas. No sé cómo lo ves tú eso y las posibilidades que hay tampoco, porque vamos, ya se sabe que con todos los que tienen todos los que tienen ahora mismo el poder del petróleo y tal ya se están haciendo con los otros recursos que vamos a necesitar, con lo cual me da un poco de miedo. Y luego ya ligando esto con un poco, supongo que el decrecimiento y el que no podemos seguir con este nivel de vida y de producción, ¿cómo le llevamos esto a la gente? Quiero decir, tú a la gente le dices, es que no podemos seguir con este ritmo de vida, es que perdona, no vas a poder viajar a las islas Caimán o yo qué sé, a Tailandia para ir de vacaciones, es que no vas a... ¿Cómo le hacemos llegar esto a la gente? Porque no quieren cambiar su ritmo de vida. Bueno, con el tema de la propiedad privada, yo creo que además es que incluso no tenemos por qué tener el piso donde vivimos en propiedad. Quiero decir que hay elementos de propiedad, digamos, ligados al uso que pueden ser más o menos razonables, pero incluso el tema de la vivienda se podría organizar de una forma distinta. Tú lo que necesitas es un sitio donde vivir, te da igual que sea en propiedad o no, ¿no? Entonces, bueno, allí podría haber elementos interesantes para ver cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo llevar esto a la gente? De verdad, si tuvierais alguna respuesta que pudiéramos utilizar el movimiento ecologista, es un gran problema. Es un gran problema, creo yo, porque además culturalmente la idea esta de que más es siempre mejor está inoculada a lo más profundo del ADN, ¿no? Hemos construido una mirada cultural en la que la superación constante de los límites es una muestra de progreso. O sea, quiero decir, tú ahora mismo sales a la calle y la idea de que si una montaña impide el paso de una carretera, tunelas la montaña, o que si un humedal impide la extensión de una urbanización, la desecas, o si de repente una selva tropical impide la construcción de una mega represa, la talas. Todos esos elementos han provocado casi admiración. Es la idea del progreso, de a dónde llega el ser humano, que es capaz de arrasar todo lo dado gracias a su ciencia, a su tecnología y a su poder, ¿no? Digamos que hemos construido los rasgos de un niño caprichoso, es decir, los rasgos de una persona que no asume el límite, son los que nuestro sistema premia y privilegia. Y entonces es muy complicado culturalmente darle la vuelta a esa idea, ¿no? Por ejemplo, cuando nos preguntamos cómo es posible que tanto alcalde corrupto vuelva a salir por mayoría absoluta en las elecciones, claro, la idea del capitalismo popular, la idea de que el dinero no puede estar quieto en tu cuenta y que lo suyo era que lo metieras en acciones o que te compraras bonos del Estado o que te compraras un piso para invertir, era lo bueno. La idea de que todos podíamos participar de ese pequeño proceso de especulación
lo que hace, termina es convirtiendo la cabeza de las personas en pequeñas especuladoras, y cuando ven la especulación en lo gordo, pues lo naturalizan y lo internalizan de una forma más fácil, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un debate fuerte, pero yo de verdad que creo, o sea, hace 10 años era imposible hablar de estas cosas, incluso con mucha gente compañera de movimientos sociales y con mucha gente de la calle. O sea, yo creo que fenómenos como el y movimientos como el del 15M nos han posibilitado poder hablar de todo esto y encontrar foros donde poder plantearlo, que de verdad hace 10 años era imposible. Era imposible, porque te llamaban cavernícola en cuanto plantearas, oye, no se puede conservar, ¿tú te quieres volver? No. Vamos, nada más lejos del movimiento ecologista de querer vivir en una caverna. No nos mola nada, ¿no? Pero la idea esta del límite es una idea muy refractaria en general a la gente, porque hemos vivido todo lo contrario. O sea, incluso dentro de nuestro propio cuerpo la idea del límite se ha alejado. Y concebimos el cuerpo también como una mercancía que tiene que estar siempre flamante y nueva. Vivimos de espaldas a la muerte, de espaldas a la vejez, nos aterroriza incluso el cambio físico, ¿no? Cuando te vas orientando a la vejez, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece que hay, teniendo en cuenta que no parece que la prensa convencional nos vaya a ayudar mucho, utilizar las vías de difusión en todos los recursos en todos los foros en los que nos movemos, elementos de contrainformación potentes que ya va viendo en la red y en otros medios, es muy importante. Pero sí que me parece fundamental que compartamos e incorporemos esto en los análisis, ¿no? O sea, lo que se jugaba, por ejemplo, en Durban, o lo que se juega en esas pantomimas de foros que se organizan con el tema del cambio climático, y donde se desplaza el problema del cambio climático a los gases de la atmósfera y no a lo que hacemos en los territorios, tiene también mucho que ver con los planes de ajuste estructural que nos están aplicando. Y sin embargo, parece que los temas de tipo ambientales son una cosa estética en el momento en el que estamos ahora mismo, gracias, en el momento en el que estamos ahora mismo, y pasan a un segundo plano, ¿no? No tengo solución de cómo llevarlo a la calle. Lo que sí creo firmemente es que estamos ahora mucho mejor que hace un año. Bueno, no, quería comentar un poco, me ha resultado sugerente toda la intervención, pero también, sobre todo, el tema de los derechos humanos que ha salido. Y yo creo que es que para mí ahí hay un campo tremendo a trabajar por movimientos como el 15M, porque la cuestión es que yo veo que ahí hay un vacío histórico entre la formulación burguesa de esos derechos, los derechos del ciudadano, etcétera, hasta ahora ya, claro, las Naciones Unidas, es una formulación burguesa, individual. Entonces se presenta al individuo como para que eche un ratito como rey de la creación. Entonces ya, pues como decía un pensamiento de Pascal, pues no hay nadie frustrado por no ser rey como no sea un rey destronado, claro. Entonces, después de entronizar a ese individuo que tiene todos los derechos habidos y por haber, ya el Estado, la sociedad se los recorta, y entonces ya viene esa posición del individualismo liberal en ese sentido, y bueno, se ha construido sobre ella. Entonces, por lo tanto, todos los derechos que se formulan son meramente formales, o sea, luego a la hora de la verdad, o sea, aparecen en los textos, las declaraciones o las constituciones son meramente formales. Y entonces, ¿qué hace frente a eso la izquierda? Pues entonces, desde Marx en el 18 Brumario, que dijo que eso era como un invento burgués y no sé qué, pues lo considera como un invento burgués, ¿no? O sea que en realidad lo que queda por hacer es reformular toda esa historia de los derechos, viendo que ese individuo es una entelequia. Es que, como se ha empezado comentando, el individuo está inserto, claro, en la sociedad, pero también en la biosfera. Entonces, desde esa perspectiva,
Entonces hay que replantear los derechos, por eso me ha parecido muy afortunado lo que ha sacado pues, del derecho frente al déficit, y no se habla nada del déficit ecológico o esto, ¿no? Pero, claro, hay todas esas dimensiones, y entonces para precisamente hacer de estos derechos una verdadera palanca del movimiento social, es decir, tomándolos en serio, como se ha tomado por el 15M el derecho a la vivienda o cosas de estas, ¿no? Que te lo ponen ahí. Entonces sí, pero bueno, ahí esto nos lleva por una parte al tema de la formulación y el tema de la austeridad y todo esto, porque entonces el tema de considerar servicios de los ecosistemas pues es un enfoque desde el ángulo del propio sistema, porque claro, en eso por ejemplo en el agua pues yo lo planteo, pues bueno, a ver, pues el agua, los servicios a lo que brinda y tal, y claro, ahí es que eso muere, pues, nada más plantear decir, bueno, pero si es que los dos fenómenos básicos de la vida, que son la fotosíntesis y el intercambio iónico, tienen el agua como instrumento, entonces apaga y vámonos, y es que eso, si hay vida es el agua, y entonces si no, no tiene, entonces cómo va, porque desde el ángulo de los servicios es para valorarlos en dinero, entonces cómo vas a valorar la fotosíntesis y el intercambio iónico, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí luego si quieres valorar, bueno, para un ejercicio, eso pues para poderse bañar la gente, quiero decir, son servicios tontos, porque los servicios básicos pues son los que está la biosfera con todos sus mecanismos, etcétera, etcétera, y la especie humana está inserta ahí, ¿no? Entonces, eso de disposición a pagar, y entonces ahora ya, bueno, hay que pagar por bueno, ¿qué sentido tiene eso, no? Hay que ver, por lo tanto, lo de los derechos, todo esto, todo de esa manera. Pero entonces es que decía el tema de la austeridad, claro, eso hay que revisarlo, porque es que el propio sistema genera una serie de dependencias. Quiero decir que si ya pues el mismo agua del grifo, que bueno, aquí en Madrid se puede beber, pero en otros sitios pues aunque no mate, pero sabe fatal, pues ya hace que la gente se la compre embotellada un poco, porque a la fuerza ahorca, o la forma de urbanismo disperso, pues claro, obliga al automóvil a gran parte de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de dependencias que genera el propio sistema, que entonces no se puede plantear la austeridad, pues haciendo con lo que decía de Rajoy y tal, porque claro, la austeridad, bueno, él habla de austeridad para apretar las clavijas y entonces reducir todo, ¿no? Y los salarios y lo que sea, ¿no? Porque es un poco lo que ahora toca, lo que ahora toca, ¿no? Pero entonces habrá que verlo ligado con el propio sistema, porque ahí, si de verdad se quiere esa meta, pues efectivamente, de que sea menos dependencia, pues claro, del consumo de energía, materiales, todas estas cosas, y de cerrar los ciclos, pues es que eso no es una variable independiente, sino que es dependiente precisamente de ese sistema económico, que es al que ahora conduce a todo lo contrario, ¿no? Entonces, por lo tanto, si se quiere de verdad pues cambiar desde un punto de vista físico ese comportamiento, pues es elemental, claro, cambiar el propio sistema que genera y despliega, es decir, acrecienta pues todos estos comportamientos, y eso, claro, austeridad unido con el tema de la propiedad, que es otro de los puntos que yo he considerado tiempo, que claro, esto es una categoría obsoleta, porque parte de una idea de que, como decía, se planteaba originariamente vinculada a la propiedad, al trabajo. Entonces ahí en textos básicos comentaba, bueno, no, el agua de la fuente es de todos, porque es de la creación divina, es de todos, pero si la cojo en un cántaro me pertenece. Y
entonces ahí en los dos ensayos de Locke pues decía, bueno, y avanzaba ya también, y la hierba que come mi caballo y la que siega mi criado me pertenece. Dice, pero entonces no pertenece al criado, pertenece al amo, claro. Entonces ya entraba ahí precisamente una relación ya de explotación, pero que es que hoy día el 99% de la propiedad, sobre todo de los más ricos, son activos financieros, que no tienen vinculación alguna con el trabajo, ni siquiera pues con las necesidades ni nada, sino es un instrumento para el ejercicio de poder. Y entonces cuando la Revolución Francesa pues se hizo contra los privilegios y precisamente la propiedad de la nobleza, pues se instalaron allí a millones de campesinos con una reforma agraria, no era para nada sagrada esa propiedad de la nobleza, que lo que generaba eran privilegios para unos, ¿no?, frente a otros. Entonces ahora hoy día en realidad pues la propiedad actual vuelve a otorgar privilegios que se consideran sagrados, ¿no? Es un poco la historia. Entonces habrá que abrir ese cajón desastre de la propiedad para ver justo lo que hay dentro, porque claro, lo que no tiene sentido es ni afirmarla ni negarla en bloque, sino precisamente abrir ese cajón desastre y entonces ver lo que hay dentro y dar tratamientos diferentes a esas cosas que hay dentro. Y yo creo que eso otro también está por hacer. Gracias por la... Yo solo quería decir a raíz de todo lo que has estado comentando, poner el ejemplo de los solo puestos de trabajo que se generaron con la ampliación de la base de Rota, que además se salta todo lo votado en el único referéndum que se hizo sobre el tema de la OTAN y los permisos que se daban, ¿no?, de utilización a la OTAN del espacio español, y lo que significa también en relación a las declaraciones de Aznar y de lo que son los poderes de este mundo, de que somos mucha gente y hay pocos recursos. Y entonces pues también hablar de la importancia, ¿no?, del 15M, de que esto se extienda y de que retomemos la política a los ciudadanos, porque desde luego no son para nada decisiones, tanto desde luego 1000 puestos de trabajo no significa nada con la destrucción de empleo que está habiendo, no son el tipo de trabajo que nos conviene a la gente normal, y a la vez se están cargando todo el sistema público y están echando a mucha gente a la calle, ¿no? O sea que las políticas que hacen tampoco son para generar empleo. Yo quería nada más comentar, es un poco una provocación, ¿no? Pero con el tema del empleo y ligar un poco el tipo de actividad a la naturaleza de las producciones, ¿no? Vosotros y vosotras os podéis imaginar una manifestación encabezada pues por políticos y que llevara a todos los escoltas del País Vasco quejándose por el fin de la actividad armada de ETA porque se quedan sin curro. O sea, ¿qué diría el conjunto de la sociedad de eso, ¿no? Vamos, es inimaginable. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues que en ese caso sí que está muy claro que la producción ligada a esa actividad es mejor que no se mantenga. Que si el conjunto de la sociedad entendiera que toda la producción, digamos, ligada a las nucleares o a los coches es dañina para el conjunto de la población, no sería tanto problema replantear qué se hace con la gente que está trabajando ahí. Tendríamos claro que hay que... por eso es tan importante que en las propuestas que elaboremos la naturaleza que sostiene la producción esté presente. ¿Para qué producimos? ¿Para quién producimos? ¿Qué necesidades satisface, ¿no? Para no reorientarlo en producciones, en extracciones y en actividades que son dañinas para las personas, ¿no? Quiero decir que es que si miramos lo que pasó, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, todo el periodo entre 1994 y 2007, que fue todo el periodo de crecimiento económico, que se quiere reflotar como sea, desde el punto de vista de las personas, entre 1994 y 2007 los salarios decrecieron un 12%.
de cada 100 euros que tenía una persona remunerada como media en 1997, en 1994, estaba endeudada aproximadamente en unos 60. Y cuando termina este proceso, en 2007, cuando explota la burbuja, está endeudada en 140 de cada 100 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de crecimiento económico sostenido sobre la burbuja inmobiliaria, en realidad para la gente supuso una pérdida salarial y supuso un expolio de la renta y de los ahorros que tenía hacia el pasado y de sus ahorros hacia el futuro. Es decir, se ha quedado endeudada para los próximos 30 años. Es un robo a mano armada, ¿no? Y es lo mismo que se hace con la naturaleza, que para mantener hoy encendidas las luces nos hemos cargado el petróleo que tardó 300 millones de años en formarse y estamos dejando el planeta regado de residuos peligrosos para los próximos 4.000 años. Es destrucción de riqueza preexistente e hipotecado de riqueza en el futuro, ¿no? Un poco la misma dinámica. Bueno, yo quería comentar solo que en la reforma, un poco hablando sobre el sistema productivo que tenemos y el que nos están siguiendo, que continúe, la reforma laboral, si nos damos cuenta, o sea, ahora, por ejemplo, ¿no? Está diciendo que se puede despedir a gente si esta empresa no vende lo que quería que vendieran. O sea, no es si no tiene beneficios o tal o cual, es si no está vendiendo lo que prevé que puede vender. Entonces lo que se le está diciendo a los trabajadores es, oye, como no vendas, como no consigas que nosotros produzcamos más, te vamos a despedir, con lo cual estamos potenciando la producción otra vez y el consumismo, que no sirve para nada. Pero ese es el sistema que nos están siguiendo, que continuemos. O sea, y esto es ahora, cuando ya sabemos que los recursos no nos llegan para nada y tal. O sea, que el sistema capitalista está intentando continuar hasta sus límites. A mí casi o sea, yo el sistema capitalista lo tengo claro. Me preocupa más que las propuestas que generamos desde la izquierda vayan en la misma línea, aunque con mayores criterios de reparto, ¿no? Quiero decir que a veces, desde propuestas más encarnadas en el socialismo, por ejemplo, hay propuestas productivas que se parecen mucho a la propuesta, al modelo productivo del capitalismo, con diferentes criterios de distribución y reparto, pero que son muy parecidas. Entonces, ahí sí que creo que tenemos que abrir un debate y un diálogo intenso, porque somos compañeros de la misma, digamos, de la misma aventura, pero el no tener en cuenta esa imbricación y esa conexión que no se ve pero que existe entre el ser humano y naturaleza, entre la actividad económica y los recursos biogeofísicos, podemos alimentar y hacer propuestas que vayan en otra línea. El sistema capitalista es un sistema biocida, ¿no? O sea, se opone esencialmente al conjunto de la vida, pero me preocupa más que no seamos capaces de articular vías sinérgicas con otros marcos de pensamiento, ¿no? Bueno, sí. A mí me preocupa lo que se ha dicho antes de que nos iba a ser muy difícil convencer a la gente de que el nuevo modelo significa perder lo que ellos creen que es una ventaja de acceso a bienes materiales, ¿no? Y como en cualquier otra lucha, creo que para ese convencimiento, para ese cambio de mentalidad, es necesario tener una alternativa también. Y por tanto es necesario profundizar en los elementos de una nueva forma de vivir con los demás, de la solidaridad, del ejercicio del amor, y por tanto que es posible ofertar mediante el acceso a la cultura, entendida de la manera más amplia, incluso del propio ejercicio físico, lo que esa gente llama deporte. Pero a mí me preocupa ver en los tebeos del futuro esos hombres que no tienen ni siquiera músculos, porque precisamente la energía que están utilizando es para que los robots le hagan todo y le transporten. Yo creo que hay que pensar también en la energía humana, en la capacidad del ser humano de moverse en lugar de que le muevan y de hacer cosas, y que eso es también una forma de nueva vida que tenemos que extender para que la gente entienda
que hay que acabar con lo anterior, ¿no? Sí, además, bueno, hay cosas además así muy curiosas, ¿no? Que si nos pudiéramos ver con la mirada del antropólogo así desde fuera, sería muy interesante ver, ¿no? O sea, por ejemplo, nos compramos un exprimidor eléctrico para no hacer así con las naranjas, ¿no? Pero luego el sistema nos pone encima la obligación de tener un cuerpo a los 70 años como el que tenías a los 20, y como se nos ha quedado fofo el músculo de aquí, nos apuntamos a un gimnasio y movemos una máquina de pesas para ser así, ¿no? O sea, quiero decir que hay pero cosas absurdas, ¿no? En la falta de uso del propio cuerpo, que nos lleva, vamos, de hecho hay mucha gente que plantea que una buena parte es la recuperación también de la energía humana. Claro. De hecho, por ejemplo, la agroecología y la agricultura ecológica requiere muchísimo más trabajo humano que la agricultura industrial, y podría ser una fuente también de trabajo socialmente necesario e importante, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que el cuerpo tenga que estar, nos resulta muy molesto pasar un poquito de frío, un poquito de calor, ¿no? Entonces, como que queremos la temperatura estable de 22 grados todo el año, y eso a costa de energía fósil. Es decir, que recuperar un poco también esa dimensión un poco del propio movimiento del cuerpo y del propio trabajo humano es una vía que puede, desde luego, generar espacios de trabajo, y que a mí me parece, desde luego, imprescindible. A ver, yo tengo que es una cuestión que lo acabo de referencia 2 veces, y que a mí me surge todo el rato en el momento de querer elaborar una alternativa, ¿no? Es verdad que nosotros lo que para conseguir eso que queremos, que cada vez ser más, que cada vez esto sea más tal, y poder hacer frente a todas sus ideas repetidas una y otra vez, tenemos también que ir enlazando las cosas para poder mostrarlas. Y entonces un poco sí que es verdad que ahí con el tema de la parte de un poco de la izquierda, de las teorías keynesianas, ahí a mí siempre me entra también como un choque. Pero yo, por ejemplo, sí que creo que si haciendo un poco lo que tú decías, otra política fiscal y haciendo otra redistribución de la riqueza, una vez que tú tienes esa riqueza, o sea, que un poco se dice, esa subida de sueldos para aumentar esa demanda de consumo y tal, y ahí es donde un poco entra con el choque con esta que estamos hablando ahora. Pero yo creo que puede entrar y puede no entrar en algunos sentidos. Por ejemplo, yo como consumidora, si yo tengo un sueldo muy bajo, acabaré consumiendo, si no tengo una conciencia social fuerte, acabaré consumiendo los productos más baratos que pueda alcanzar en el mercado, que me da igual cuál sea su huella ecológica, que me da igual qué salarios han pagado por ellos, en grandes superficies, lo más barato posible, que me da igual si vienen desde Perú, porque el espárrago navarro me es más caro, aunque haya sido conseguido con unos sueldos dignos. Entonces sí que es necesario que yo tenga un poder adquisitivo más alto para que yo no usar ese poder adquisitivo en tener muchos más productos, sino en que esos productos tengan un precio justo, en el que en ese precio se recoja su huella ecológica, se recoja un sueldo digno. Entonces a veces creo que hacer un poco de apología de que si haya una distribución de la riqueza y de que sí se suban los sueldos para aumentar la demanda interna en redes de proximidad con otros, no tiene por qué entrar en contradicción directa, pero hay que perfilar muy bien qué tipo de consumo entonces sí dirigiríamos, yo creo. Entonces sí que hay que perfilar qué producimos, cómo lo producimos, para qué lo producimos, qué necesidades se cubren. Y es verdad que cuando piensas eso dices, pues sí, evidentemente habrá actividades que se tendrán que dejar de hacer, el ejemplo que has puesto de ETA, que me encanta. Hay otras que se tendrán que recuperar, pero sí que puede que haya un punto muy común de si sea necesario esa redistribución para aumentar esos sueldos y poder dirigir tu consumo a un lado. Luego me parece súper importante en esa idea aumentar esa recaudación fiscal para crear puestos en cuidados, en servicios, educación, economía de cuidados, en el patrimonio, ¿no? Porque a veces yo lo veo en Galicia como arden los montes porque no se genera, porque ya da igual, porque como ya los montes no generan una riqueza, a campesinos están completamente abandonados, y ahí se podría, no sé, que yo creo que no son incompatibles según cómo se perfilen esas dos ideas. Y luego pedirte que si tú nos puedes dar alguna biografía, alguna referencia de cómo
ese nuevo modelo productivo, que yo creo que cuanto más conozcamos de eso, más podemos argumentar para que la gente no nos diga cuando le planteas eso, ah sí, bueno, y entonces ¿qué vivimos? ¿Y cómo vivimos? Y no, ¿sabes? Tener un poco de discurso. Yo, bueno, una cosa que quería dejar clara, por si no ha quedado claro antes, es decir, todo el tema de aprender a vivir con menos en la esfera material no quiere decir para nada tirar los salarios por los suelos. Es decir, a mí el asunto del salario y el asunto de la justicia en el trabajo me sigue pareciendo central, porque en el fondo mucho de lo que hay detrás de todo esto no es más que la lucha de clases de toda la vida ampliada a la esfera biogeofísica. Es decir, que a mí el aspecto de clase me parece esencial, ¿no? De hecho, el propio patriarcado tiene un componente de clase esencial, porque lo que hace el patriarcado es apoderarse de una plusvalía en forma de tiempo social que consiguen las mujeres en el ámbito del hogar y que se pone a disposición del capital. Se la apropian primero los hombres para ponerla a disposición del capital, ¿no? Es decir, que el componente de clase es un componente esencial, ¿no? Por tanto, para mí el tema del salario es fundamental. Lo que tú dices tienes muchísima razón, pero es que sí que hay ámbitos de trabajo, por eso decía, qué necesidades hay que satisfacer, qué producciones hacen falta y cuáles son los trabajos socialmente necesarios. En la línea de propuestas y cosas que están trabajadas, por ejemplo, la gente de ISTAS, que es el Instituto de Salud Laboral de Comisiones Obreras, desarrolló algunos trabajos sobre lo que ellos llaman empleo verde, que trabajaba sobre sectores que pueden crear empleo en producciones de estas socialmente necesarias. Por ejemplo, todo el parque de edificios que se ha construido en la burbuja inmobiliaria son edificios que se han hecho como papel de fumar, que necesitan una cantidad ingente de energía fósil en invierno y en verano para poder estar dentro de la casa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación energética de edificios puede ser una fuente de trabajo bien orientado magnífica. O sea, aislamiento, gestión de los insumos del agua, de la energía en los edificios, eso es súper necesario, ¿no? Reorientar todo el sector de la edificación a la rehabilitación energética de edificios podría ser un elemento interesante. Y ahí se han hecho algunos trabajos en el Centro Complutense, un centro que está funcionando en la Complutense, que es el Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental. Se generó un informe sobre edificación que está colgado en la web. La página es www.cceim, todo junto, .org. Eso os puedo pasar un poco los contactos, ¿no? Ahí hay propuesta elaborada. En el ámbito de la agroecología podrían generarse también muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Y además generando circuitos cortos de comercialización que son muy exigentes en mano de obra. La distribución grande, la distribución de las grandes multinacionales genera muy poco puesto de trabajo. Sin embargo, la distribución en circuitos cortos genera más necesidad de personas. Todo lo que tiene que ver con el cuidado de la vida humana. Ahora mismo son los trabajos más precarios y peor pagados que existen, pero eso no es una ley natural. El salario que va asociado a cada función es una convención de la economía y humana y puede cambiar. Desde luego, si los trabajos de cuidados estuvieran muy bien pagados, los tíos también querrían hacerlos, ¿no? No se quieren hacer porque son una mierda de trabajos, ¿no? Pero en el ámbito del cuidado de la vida humana y en sociedades tan envejecidas como la nuestra, hay también una exploración de trabajo importante, lo que tiene que ver con la gestión forestal y luego otro tipo y otra forma de gestión de la vivienda. Es decir, es que hay muchas posibilidades y además está la posibilidad de reducir la jornada laboral, que es que se ha olvidado, pero fue una reivindicación incluso de los sindicatos mayoritarios de este Estado, que se abandonó completamente, ¿no? Es decir, se puede reducir la jornada laboral y repartir el empleo. ¿Por qué no? Es decir, que, y luego el tema de los salarios también se puede ligar a otras gestiones de las necesidades. O sea, una parte del salario importante a la gente se le va en la vivienda. Si hay viviendas sociales, no tienes el mismo problema. O con servicios públicos en condiciones, una buena parte de las necesidades se pueden cubrir ahí. Hay necesidades que se pueden resolver colectivamente. Es
decir que hay muchas vías exploradas para conseguir calidad de vida y vidas que merezcan la pena vivirse, rebajando de una forma tremenda la esfera material de la economía, ¿no? Creo que ahí efectivamente, yo desde luego no comparto la idea de que el decrecimiento vaya a ser que tengan que decrecer los salarios o que nos tengamos que apañar a vivir así con muy poquito y renunciar a conquistas laborales como las que estamos ahora perdiendo, que han costado tanto, ¿no? El problema que tenemos es que vivimos un momento de golpe de estado global, o sea, en lo político, en lo económico y en lo ecológico, que se han puesto los ecosistemas, se han condenado a trabajos forzados al servicio de los beneficios y no de la vida humana, ¿no? Permíteme abusar de ti un momento, de la manera de la otra después con la cerveza. Mira, una duda que tengo, vamos a ver, el modelo que se propone, digamos, modelo que tuviera un mayor equilibrio con el ecosistema, en general aboga por unas líneas como son, digamos, la vuelta a las redes de consumo cortas, ¿no? La eliminación de la especialización en las producciones, sobre todo en el tema de la agricultura, etcétera. Digamos que esto sería ideal, tendría menos impacto en el ecosistema, podríamos ir hacia un mayor equilibrio, una mayor sostenibilidad real. Pero existe también una realidad, y es que el número de habitantes en el planeta es bastante elevado, ¿no? Incluso ha crecido bastante en sitios donde no se dan unas condiciones de producción muy buenas, ¿no? En países que son muy desérticos, que no pueden tener una agricultura muy potente, etcétera. Por lo tanto, hay una necesidad por parte de gran parte de la población de unos alimentos que quizás no se pueden producir en el sitio donde viven, ¿no? Es decir, bajo mi modo de entender, la especie humana ha crecido como una especie de plaga, digamos, ¿no? Ha crecido mucho el número, comiéndose el planeta, y volver esa plaga a una especie en equilibrio, ahora mismo, dada la elevada población, porque es así en el planeta, veo que puede ser complicado, ¿no? Quizás en sitios que sean más ricos en cuanto a producción agrícola, etcétera, más fértiles, puede ser más fácil, pero a nivel global presenta unas dificultades, ¿no? ¿Cómo se puede articular esto? ¿Existe ya, digamos, teóricamente algún modelo para satisfacer estas necesidades? A ver, yo ahí, y esto no es compartido con todos y todas mis compañeras de Ecologistas en Acción, donde tenemos así como modelos distintos, a mí, por ejemplo, sí que me parece esencial la planificación de la economía. Quiero decir que en un mundo en donde ahora mismo hay lo que tú dices, ¿no? Pues por ejemplo, la población de Israel. ¿De qué vive la población de Israel? Pues vive de una agricultura en el desierto, y detrás de lo que hay, por ejemplo, en todos los conflictos con los territorios que tienen alrededor, pues el tema de que hayan capturado los altos del Golán no es una casualidad, es que allí nacen todos los manantiales que necesitan para regar todo el... ¿Se oye? Sí, sí. Pues quiero decir que detrás de, por ejemplo, de capturar y anexionarse los altos del Golán, está la necesidad de contar con agua para regar todos sus cultivos en el desierto, ¿no? Es evidente que sobre todo en los núcleos urbanos más grandes y las zonas desérticas, la capacidad de carga de los territorios se ha superado totalmente. Es decir, ciudades monstruosas, núcleos que están completamente humanizados y donde no se cultiva nada, es imposible concebirlos si no es con esa producción de alimentos en otros lugares, ¿no? Por tanto, la reformulación del conjunto del sistema requiere planificación, o sea, no es tan sencillo como coger y decir que se vaya todo el mundo al campo y allí vuelvan al arado y al... O sea, eso no va a funcionar porque además no da para ello, ¿no? Entonces, eso nos mete también en algunos problemas importantes, ¿no? Como es el tema de la población. Yo creo que ninguna especie puede crecer indefinidamente en el planeta y la humana tampoco, y por eso nos encontramos con problemas.
pero cuando analizamos todo el tema de la población, tenemos que ser tremendamente cuidadosos, ¿no? Para que no se usen los análisis porque no queremos que los use, ¿no? Y tenemos que contar con otras variables, como es por ejemplo la densidad de población. ¿Cuál creéis que es el planeta el país más densamente poblado del mundo? El Vaticano, justamente. Y dicen que no se reproducen. Después China ocupa, me parece que es el lugar 2. Están todos los países del centro de Europa, es decir, son países súper densamente poblados, que son algunos de los países más ricos, y sin embargo el problema de sobrepoblación nos lo llevamos siempre a los países del sur, en donde hay muchos de ellos que aún no han superado las capacidades de sus territorios. Otros sí las han superado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sobrepoblación tenemos que contar con ese tema, ¿no? Si el 12% de la población, el 16% de la población del planeta consume más del 80% de los recursos, no podemos echarle la culpa al otro 80% de la población que no sobreconsume casi nada. Entonces eso lo tenemos que tener muy en la cabeza, ¿no? Y un segundo problema que tenemos que sortear cuando hablamos de sobrepoblación y hablamos de control de la población es que hasta ahora las pocas iniciativas que ha habido de control de población han sido tremendamente agresivas con los cuerpos de las mujeres. Es decir, las esterilizaciones forzosas, el aumento de los feminicidios en determinados lugares cuando solamente te permiten tener un hijo, han desencadenado procesos de un profundo desequilibrio demográfico y de una tremenda injusticia en general contra las mujeres. Y eso lo tenemos que tener en la cabeza y hay que darle vueltas, ¿no? Yo a lo que iba sobre todo al principio es que a mí me parece que la idea más, la autogestión y la autoorganización me parecen esenciales. La vida en los circuitos cortos me parece esencial, pero desde la sobreesfera que tenemos hacia reducir esas esferas, en mi opinión, es imposible hacerlo si no es con un proceso planificado, si no es con un proceso político, que no vale, en mi opinión, solamente el tema de hagamos pequeñas comunas que produzcan, lo político, ahí es muy importante, y la planificación creo yo que también. Bueno, parece que nadie más, ¿no? Le damos muchísimas gracias a Yael. Ha sido un placer. Claro, nada, solo recordar un par de cosas. Recordar que hoy es la consulta popular del agua, que están las urnas y que hay que participar. Tenemos una aquí al lado. Y otra en la puerta, ¿no? Vale, una en la puerta de abajo de Alcalá y otra en el Palacio de Cristal, en la Cuesta de Moyanos y bueno, luego cada plaza. Luego otra cosa, nada, que el próximo día, 11 de este mes, será sobre el domingo será sobre la reforma laboral, el siguiente sobre las incineradoras. Entonces, bueno, que sepáis que es un poco el calendario, lo iremos subiendo a toda la plaza, pero eso. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno. Fósil o agua subterránea del subsuelo traen semillas especialmente adaptadas que se producían en aquel momento fundamentalmente en Holanda. Se incorpora, digamos, en aquel suelo que no tenía ningún sustrato nutricio para las plantas, se traen productos pesticidas, fertilizantes de otros lugares. En gran medida, por ejemplo, los fosfatos se traen de Argelia o del Sáhara, y detrás de la extracción de fosfatos del Sáhara anda una buena parte de la explicación de por qué ningún gobierno de ningún color del Estado español se ha metido en ningún momento a denunciar las vulneraciones de los derechos humanos que hay en el Sáhara, ¿no? Es decir, todo esto se trae de fuera, y lo que se hace además, en principio empezaron trabajándolo personas de la zona, y cuando llegó el momento en el que la renta per cápita pasó de ser la más baja que había en el Estado español a ser de las más altas, ya no querían trabajar en el invernadero porque es durísima las condiciones, y empezaron a incorporar mano de obra
sin papeles, vulnerable, explotada, fundamentalmente del norte de África y después del este de Europa, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, en la zona de la Fresa de Huelva, en la zona de Invernadero, vamos, hace 2 años yo he visto mujeres de los países del este trabajando con un pañal puesto porque no quieren ni parar para hacer pis, porque trabajan a destajo. Es decir, detrás de ese concepto de producción que le da valor al precio del kilo de tomates en el mercado, se esconde una extracción de materiales de otros lugares, se esconde el plástico, se esconde el trabajo semiesclavo, se esconden un montón de cosas que no están reflejadas como resta en ningún sitio, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Si yo le doy valor y le llamo producción al precio de lo que yo vendo en el mercado y en ningún sitio ni cuento ni resto todos los deterioros que acompañan, la extracción de materiales agotables, el uso de recursos contaminantes, la generación de residuos y la mano de obra semiesclava o esclava del todo, pues lo que deseo es que esa producción, esa llamada producción, crezca al máximo posible, ignorando que detrás de su crecimiento crecen todos los daños colaterales. Lo que le sucede a la economía convencional es que no tiene ningún tipo de instrumento. Vayáis a la obra de José Manuel Naredo, en el libro, por ejemplo, Raíces económicas del deterioro ambiental, lo tiene súper desarrollado y de una forma además creo yo que muy didáctica, ¿no? La primera vez que se habla de producción, hablan de ello los economistas fisiócratas en Francia, en finales del XVII. Y en aquel momento la producción se concebía como aquello que podía regenerar la naturaleza con ayuda del trabajo humano. Pongo un ejemplo, ¿no? Una pepita de melón depositada en un suelo, a partir de la luz del sol, de la fotosíntesis, de los minerales que hay en el suelo, del riego y del trabajo humano que quita las malas hierbas, que cuida el cultivo y se ocupa de que éste llegue a buen término, acaba produciendo una mata en la que salen a lo mejor 5 melones. Eso era producción. Era una producción ligada fundamentalmente a la regeneración de la naturaleza. Los economistas fisiócratas decían que la producción era regenerar las riquezas renacientes sin menoscabar los bienes fondo. Es decir, regenerar de alguna manera aquello que es reproducible por la naturaleza. La llegada del paradigma de la economía clásica, por ejemplo, Marx es un economista clásico o Stuart Mill es un economista clásico, produce un cambio. Y ellos lo que hacen es darle más importancia al trabajo humano que a la producción de la naturaleza. Pero donde se produce el vuelco radical es cuando llega el paradigma de la economía neoclásica, la que tenemos hoy funcionando, ¿no? ¿Y qué hace la economía neoclásica? Pues mete varios cambios fundamentales. El primero de ellos es reducir el concepto de valor al de precio. Dice, aquello que tiene valor es aquello que puede tener una expresión en lo monetario. El segundo de los elementos es decir que tierra y capital son siempre, tierra y trabajo son siempre sustituibles por capital. Y ese es un segundo elemento, ¿no? Claro, durante mucho tiempo podemos entender que la gente haya pensado esto. Pensemos, por ejemplo, en los invernaderos de Almería. Yo no sé si alguno o alguna conocéis la zona. Claro, la zona de Almería del campo de Dalías era un desierto auténtico. Yo la conocí antes de que hubiera invernaderos y allí vivían unas cuantas familias que tenían rebaños de cabras y las cabras básicamente se alimentaban chupando las piedras porque allí no había ni un matojo, ¿no? ¿Y cuál es el milagro del invernadero de Almería? Pues que de repente algunas empresas en su comienzo fueron fundamentalmente holandesas y belgas, inyectan capital, montan los invernaderos con plástico, extraen agua. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me llamo Yayo Herrero y bueno, mi ámbito de activismo es Ecologistas en Acción y lo que quería es compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones que tienen que ver con las implicaciones que tiene para la economía y en general para el conjunto de la vida y la política, ¿no? El hecho de que vivamos en un planeta, el hecho de que seamos seres vivos y el hecho de que tengamos dependencias materiales importantes para estar vivos y vivas, ¿no? La vida de las personas, la vida humana, digamos que tiene como dos dependencias materiales esenciales.
La primera es por el hecho de ser seres vivos, dependemos de lo que el planeta nos proporciona, es decir, somos parte de la naturaleza y como tal necesitamos pues de los servicios de abastecimiento y servicios de regulación que tienen los ecosistemas y que tiene nuestro planeta. ¿Qué son servicios de abastecimiento? Pues la producción de alimentos, los suelos fértiles, la regeneración, la propia fotosíntesis que hace la planta para producir alimentos y producir vida. Y servicios de regulación, pues por ejemplo es la regulación del clima, la posibilidad de regenerar el ciclo del agua, es decir, son elementos esenciales y procesos esenciales sin los cuales no se puede entender la vida humana. El segundo elemento material del que dependemos es que nacemos ya siendo radicalmente dependientes de otras personas. Es decir, gracias. Nacemos dependiendo radicalmente de otras personas. Es decir, cuando nacemos y durante nuestros primeros años de vida es imposible pensar en la supervivencia humana si no es con la cantidad grande de trabajo y de energía que nos dedica otra gente. Cuando estamos enfermos o enfermas, cuando seamos mayores y seamos también de alguna manera dependientes, luego veremos que somos radicalmente dependientes todos y todas, ¿no? Pero seamos más dependientes de los cuidados de otras personas, es decir, es imposible pensar en la vida humana y en la reproducción social si no es pensando y concibiendo que dependemos radicalmente de una cantidad ingente de horas de trabajo que nos dedica otra gente. Y en el marco de sociedades patriarcales, quien dedica esa cantidad grande de horas de trabajo son fundamentalmente las mujeres. No por esencia, no porque estemos mejor dotadas genéticamente, sino porque la división sexual del trabajo que impone de alguna manera la sociedad patriarcal hace que sean, hasta la revolución industrial, las sociedades vivieron imitando fundamentalmente a la naturaleza. Es decir, las sociedades humanas extraían materiales cercanos, vivían fundamentalmente del producto de la fotosíntesis, es decir, se obtenían la biomasa que se generaba, se utilizaba para alimentar animales, la energía que se utilizaba era la energía del sol en sus diferentes manifestaciones o la energía de los animales que venía también dada por la propia fotosíntesis. La economía, digamos, se articulaba en base a la diversidad de lo vivo, es decir, no existe ni un solo campesino tradicional que cultive una sola cosa. El monocultivo es un invento muy reciente. Lo que se trataba era de diversificar, digamos, las fuentes económicas para generar seguridad. El monocultivo lo que hace es sembrar grandes cantidades y grandes superficies de tierra de una sola cosa y para asegurarte que no se te vaya la cosecha no te queda más remedio que utilizar muchísimos agrotóxicos, muchísimos pesticidas y utilizar unas técnicas de cultivo que te permitan garantizar que una plaga no se te va a llevar todo el monocultivo, ¿no? Pues bien, hasta aquel momento las culturas eran solares, se articulaban en torno a lo cercano, se basaban en la diversidad y en el cierre de los ciclos de la naturaleza. Es decir, cada cosa que se utilizaba era objeto de un uso posterior. Todavía es muy fácil que en zonas rurales encontremos a mujeres mayores que cuando tienen los restos de las verduras dicen deja ahí la comida de las gallinas. El concepto basura, por ejemplo, en muchas culturas africanas antropológicamente no existe. El concepto de aquello que se desecha y nunca más sirve para nada. Y es un concepto también relativamente reciente, ¿no? Aquello que se desecha y no se vuelve a utilizar. Pues bien, a partir de la revolución industrial, esto deja de funcionar así. Y deja de funcionar así fundamentalmente por la disponibilidad de energía fósil. Es decir, el uso primero del carbón, luego del petróleo, finalmente del gas, permitió que las sociedades se alejaran de estas formas de funcionamiento en lo físico mucho más cercanas a la naturaleza y pudiera agrandarse de una forma enorme la esfera material del metabolismo económico a costa de importar materiales de otros territorios, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño rodeo para recoger un poco el análisis muy brevemente de cómo se va cambiando el concepto de producción a lo largo de la historia. Yo ahí, si os interesa más, os recomiendo que las mujeres quienes se ocupan en mayor medida de esas tareas, ¿no? Es decir, que somos seres ecodependientes e interdependientes y no se puede concebir la vida y su reproducción sin entender estas dependencias.
Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que nuestro planeta, del que dependemos, es un planeta que tiene límites. ¿Por qué tiene límites? Porque es un sistema cerrado. Le entra la energía del Sol, disipa calor, pero no le entra ningún tipo de material procedente del exterior. Es decir, los seres humanos, igual que el resto de los seres vivos, se tienen que apañar utilizando materiales que son finitos y agotables. Esto es lo que hace, esto es lo que solemos llamar recursos no renovables. Son estos que se extraen y no volverán a estar disponibles para otro uso humano, es decir, se reciclarán, pero en una escala en la que no es una escala a nivel humano, son necesarios muchísimos miles de años, ¿no? Y por otro lado, existen recursos que son renovables, como es el agua, como es un suelo fértil. Estos se renuevan y se regeneran, pero no lo hacen a la velocidad que determina el sistema agrourbano industrial, sino que lo hacen a la velocidad que determina la propia naturaleza, a la velocidad que la evolución ha marcado. No podemos acelerar el ciclo del agua, no podemos de alguna manera acelerar los ciclos de regeneración de un suelo, siguen su propia dinámica natural. A escala humana también tenemos límites, y los límites los presenta nuestro propio cuerpo. Vivimos encarnados en cuerpos que se enferman, que envejecen y que mueren. Por tanto, también en el plano de la vida humana, de esa otra dependencia material del cuerpo, la vida tiene límites, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que, sin embargo, la economía capitalista y el sistema económico que se ha generado en las sociedades occidentales y que se ha extendido, actúa como si no existieran límites. Es un sistema que se ha construido de espaldas a la lógica de la naturaleza. Y durante un tiempo ha funcionado sin grandes problemas, mientras existía un gran mundo del que era posible extraer materiales y al que era posible verter residuos, hasta que hemos empezado a topar con los límites del planeta. Pero nuestro sistema económico sigue sin enterarse, porque no tiene instrumentos para poder entenderlo. Y sobre esto es sobre lo que querría que compartiéramos las reflexiones, ¿no? Como muy bien ha escrito y ha señalado José Manuel en mucha de su obra, ¿no?